Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB, la raíz de tu futuro. Automotor, tu punto de partida. Gondwana, más que agua, una joya. Alpha Trading S.A., agente de carga, expertos en transporte de carga y logística. Hotel Las Hortensias, sucursal del Paraíso en la Tierra, Ciudad de Pilar. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es el señor César Adario, economista paraguayo, actualmente asesor del presidente Bukele de El Salvador. Con él vamos a hablar de la economía paraguaya, terminado el primer semestre de este año y a casi 3 años del inicio de la gestión de gobierno del presidente Santiago Peña. Luego de la presentación del programa y de nuestros anunciantes, conversamos con el señor César Adario aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. Con Banco GNB viví momentos que te dan más. Con cada compra que realices, tus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard suman cupones para participar por premios increíbles. Mientras más usas tu tarjeta, más oportunidades tenés de ganar. Compra con tus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard y viví momentos que te dan más. ¿Tenés un auto y querés pasar a un vehículo tipo SUV? Hyundai Venue es para vos. Diseño moderno, tecnología inteligente y una cuota que se adapta a tu bolsillo. Hyundai Venue, con el respaldo de Automotor. Aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo. Aquí tomamos Gondwana. Tu cuerpo escucha lo que tomás, por eso nace Gondwana más colágeno y esencia natural de frutas. Agua mineral premium de origen profundo con minerales naturales, sin azúcar, 7.5 gramos de proteína y puro sabor. Una nueva forma de hidratarte, cuidarte y sentirte bien todos los días. Gondwana, más que agua, una joya. Hacemos una pausa de 1 minuto, regresamos, empezamos a conversar con el señor César Adario. César, qué gustazo volver a contar contigo. De verdad te digo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gustazo conversar nuevamente contigo aquí en Líderes. Federico, aunque vos no quieras creer, pasó más de 1 año de la última vez que nos sentamos. Y qué gusto que me hayas extendido la invitación a tu programa, que como sabes siempre lo veo. Gracias, César. Muchas gracias. César, después de un año 2025 con un crecimiento económico muy alto de nuestra economía, acabamos de terminar el primer semestre 2026. Contame cuál es el panorama, cuál es el escenario de nuestra economía hoy. Yo creo que Paraguay sigue teniendo los traccionadores históricos que hacen de que la previsibilidad de crecimiento se mantenga. O sea,
4.7, el sector que acompaña al sector secundario 3.2, el terciario con dinamismo, o sea, las exportaciones, los precios en rango. Entonces creo que el piloto automático de la macro va a funcionar, o sea, hay muy poca chance de que con estos indicadores y una inflación en rango de meta tengamos algún desequilibrio. Eso es muy bueno. Nuestros bonos, que es lo que yo más veo, tradean bien, son líquidos, se mantienen sobre par. Eso quiere decir que un bono paraguayo que tiene un valor 100 vale más de 100. También eso abre con los 2 grados de inversión un panorama fértil, como se diría, del crecimiento paraguayo. Yo lo que veo y lo que sí para mí y para mi forma de entender y me preocupa ya es el déficit fiscal, que a lo que va el primer semestre está en 0.8. Ese 0.8, si se mantiene, sería 1.6 y nos saldríamos de la regla. Y el año pasado, en el 2025, se declaró un 2 de déficit fiscal, pero con lo flotante duplica. Entonces, creo que el déficit fiscal es algo que sí hay que empezar a tener las manijas para que eso no siga siendo recurrente como lo viene padeciendo el país ya en un periodo muy largo, ¿verdad? Este 0.8% de déficit fiscal es primer semestre. Primer semestre. ¿Y crees que esto es el déficit fiscal real o es el nominal porque no incluyen los flotantes, que son los pasivos que tenemos? Es nominal. Es nominal. Es nominal. Y ahí entonces deduzco que tu preocupación parte de eso entonces, que en realidad estamos con un déficit superior a lo que dice la ley de responsabilidad fiscal. Correcto. Que dicho sea de paso, es una ley importante, más no sancionatoria. Yo siempre me gusta hacer una reflexión. Vos te acordarás que Ulises decía que el canto de sirena es irresistible y que por eso había que atarse al mástil. Yo creo que nos falta esa reflexión. Nos debemos atar al mástil porque el canto de sirena es el déficit fiscal. Nosotros necesitamos reformas y reformas constitucionales porque nuestra Constitución tiene un vacío fiscal y un vacío económico que deja muy al albedrío de la política. Y yo creo que inspirarnos en la Constitución del 80 de Chile sería muy bueno para nuestro país y sobre todo nos cubriría de 2 cosas importantes: que la deuda nunca pase del 40 del PIB y que el déficit fiscal no pueda ser recurrente y que nuestro presupuesto no esté basado en ingresos extraordinarios, sino en una paramétrica de ingresos flotantes futuros medibles y sobre eso se arme, porque nosotros no debemos tener déficit fiscal. Correctísimo. Contame cómo machean, cómo se relacionan la responsabilidad fiscal con la Constitución Nacional. Porque sos partidario, lo leí en tus columnas habituales, en tus artículos habituales en La Tribuna, leí que estabas hablando de la necesidad de una reforma para generar, ¿cómo le llamabas en tu artículo? Los candados constitucionales. Los candados constitucionales y evitar resistir la tentación de gastar más. ¿Cómo machea ley de responsabilidad fiscal y constitución o reforma de la Constitución? Yo creo que nosotros tenemos que reformar y yo creo que el desafío es una reforma económica con inspiración en la escuela de Chicago. Ese sería el sueño que tengo para mi país. Esa reforma tiene que incluir sanciones a desvíos y desbordes que nosotros querramos hacer, los cuales somos muy propensos. Entonces, marcaría una hoja de ruta escrita en piedra, volviendo a la anécdota de atarse al mástil,
donde nosotros tendríamos conductos constitucionales de manejo económico. Creo que ese es el camino. Los tenemos hoy, pero no son constitucionales. Y son muy laxos porque tienen demasiadas salidas de escapes. Yo, por ejemplo, digo que porque lo que muchas veces, y estuve en España y me senté en un programa para América Latina con dos personas expansionistas, ¿verdad? Y que está muy bien porque al final los pensamientos son diversos y mayor gasto del Estado. Mayor gasto del Estado y que la economía pueda absorber eso. Yo estoy en contra, creo que eso genera inflación y al final la deuda es un impuesto diferido, es mi concepción. Y me decían, ¿qué pasa si hay otra pandemia? Asumiendo que podría haber, aunque la historia te dice que es cada 100 años. Y yo le decía, yo lo veo eso, que tiene que haber un plan. Es decir, sí, tiene que haber una mayoría calificada del Congreso, que la Constitución debe decir, y yo tengo que ir con el plan, como tu gobierno hizo, le decía al entrevistado español, cuando vos querías que el Estado refuerce con crédito a las empresas, tenían que venir con un plan de en 36 meses cómo lo pagaban. Creo que aplica lo mismo. O sea, ¿cómo vamos a gastar de más, nos vamos a salir, pero ¿cuál es el plan para después cubrir? Entonces yo creo que nosotros debemos ir a eso. Nos va a hacer muy bien como país, porque estamos agotando un modelo que fue muy exitoso, pero que está llegando al límite de lo que puede dar esa turbina. Nosotros ya no podemos crecer con deuda. Los superciclos no los manejamos. Nuestra energía no es abundante, tiene fecha de expiración. Entonces es momento de grandes reformas para poder seguir sosteniendo lo que estamos haciendo hasta el día de hoy. Ok. César, recién dijiste algo y me acuerdo haber leído en tus columnas en La Tribuna. Recién dijiste, ya no podemos seguir creciendo con deuda. En tu artículo decías, Paraguay tiene que pasar al progreso con reformas. Sí. ¿Cuáles son las reformas más urgentes? Pensiones. 1. Nosotros tenemos que sacarnos la sangría de los 400 millones increciendo que tenemos de unas pensiones arcaicas con la fiscalidad encima que tenemos. Porque este sistema de reparto funcionaría muy bien si sos Uruguay. Impuestos altos, altísima formalidad, salís. Cuando vos tenés baja fiscalidad, baja recaudación en comparación, es más o menos 14, y a la vez 60% en la informalidad, estos emparches cuestan muchísimo dinero que limitan desarrollo. Hay que endeudarnos para cubrirlos. Exacto. Y encima es injusto, porque el panchero, que nunca se va a jubilar, es el que termina pagando con su IVA, que encima es regresivo, porque a mayor ingreso, menor impuesto. Entonces, yo creo que tenemos que reformar pensiones y esos 400 millones multiplicado a 10 años, que serían 4.000, que tampoco necesitas 10 años, porque vos lo traes al valor presente neto y son 3.000 millones hoy que tenés para meter en desarrollo. Ese sería el primer paso. El segundo paso es que tenemos que hacer dos cosas y que voy a sacar lanza por la ANDE. A la ANDE se le exige demasiado sin tarifa. Nosotros pagamos una tarifa no real de energía. Vos en tu casa, yo en la mía, la industria. Y hay un concepto falso de que la energía es abundante y entonces puede ser prácticamente regalada en comparación a la región. Nuestro precio es $49, cuando el promedio regional en Chile es 170, en Uruguay 188, en Argentina post-Milei 105, y eso quita competitividad porque vos sabés que hay tres fases en la energía: la transmisión y la distribución. Si nosotros esos precios que me pasaste son al consumidor. Al consumidor. Al consumidor. Entonces, estás teniendo un precio en moneda local sin actualización que limita la chance de reinversión.
Entonces, vos te quejás o nos quejamos. Correcto. De los Pero cortes. de los cortes, no solamente de los cortes, de la potencia en la transmisión de la energía y las interfaces. Ok, ¿Y cómo lo vas a hacer sin plata? claro. Es imposible. Entonces, vos le tenés que dar precio a la ANDE. Le tenés que dar. Tenemos que entender que no podemos vivir con la luz prendida y el aire todo el día. Eso no es normal en el mundo, Federico. La gente raciona la energía porque es un bien escaso. Entonces, tenemos que ir a una transformación. ANDE tiene que ser un jugador más. Y es el jugador más importante, porque a veces nos olvidamos que ANDE es dueña de la mitad de Itaipú y la mitad de Yacyretá. Pero tenemos que abrir al mercado, al privado. La transmisión debe ser privada, la distribución debe ser privada y la tarifa debe ser dinámica en una bolsa pregón donde la energía más barata entra primero en despacho. Eso como país nos va a permitir una inversión extranjera inmensa. ¿Por qué? Porque en Arabia el inversor busca petróleo y en Paraguay el inversor debe buscar energía. Nos va a entrar millones de dólares en generación, en transmisión, en distribución. Y eso va a ser millones de gente que hoy está en el sector informal pasando al sector formal. Y la tercera reforma que me permitiría hacer es la reforma de las privatizaciones y no más el déficit fiscal, sino tener un presupuesto base cero. Privatizaciones, contame de qué. Yo creo que hay sectores que ya no tienen sentido que el Estado actúe. Primero, no logra tener eficiencia, o sea, el sistema telefónico no tiene por qué seguir estando. El agua es muy bueno y es barata en nuestro país, pero deberíamos ir a concesiones por zona. Se llama sistema pez-escama, que es que yo te habilito a que vos, una zona que no tenga agua, hagas la tubería y la transmisión y le pagas un canon, por ejemplo, a la ESAP, pero tenés que soltar la tarifa. O sea, tenemos que empezar a entender que las cosas tienen su valor y hay cosas que va a haber que pagar. Y va a haber que hacer un trabajo que me gustaría que lo haga el privado, que es que todo el mundo que está colgado, que tiene el medidor cambiado y todo lo demás, se corte y se termine. O sea, tenemos que, en ese sentido, cambiar el chip de tener generación de primer mundo con transmisión y distribución del quinto mundo. Y eso significa tarifa y darle herramientas a ANDE. Perfecto. César, déjame que te resuma. Me decías vos, Paraguay tiene que hacer reformas. Te pregunté cuáles serían las tres más importantes y me dijiste, en primer lugar, el sistema previsional. Tenemos que cortar esa hemorragia del impuesto de Doña Rosa y de Don Juan que van a cubrir la jubilación, el déficit de las cajas de jubilaciones. En segundo lugar, la reforma energética. Sí. Y en tercer lugar, privatizaciones, que el Estado salga de aquellos lugares donde ya no tiene que ser un jugador. Sí. Déjame que vuelva, César, a la segunda de las reformas, la reforma energética. Mientras me hablabas, estaba pensando qué diría quien nos está viendo en este momento al escucharte. Diría, si este señor Adari llega a ser ministro de Economía del Paraguay, todos en este país, vos sabés, hay un ingreso promedio bajo, tendríamos que cargar con un costo mayor de la energía. Yo no dije eso. No dijiste eso. Yo dije que va a ser que tenemos que soltar la tarifa. Después están los mecanismos de contención. Ok. Ejemplo. No es lo mismo lo que le voy a cobrar a una industria o a una residencia que lo que le voy a cobrar a sectores. A ver, ¿cómo funcionaría en mi criterio? Bien. ANDE puede subsidiar, pero yo como Estado le tengo que transferir. Subsidio cruzado. Correcto. Yo como Estado voy a usar parte de los ahorros de todo esto que hablamos antes, Cierto. en un plan de subsidio focalizado. Entonces, tal vez de esos 400 o 500 o 600 millones de dólares que yo me estoy ahorrando,
voy a tirar 70 al subsidio energético. Okay. Y voy a tirar otros 40 al subsidio del agua. Y en vez de tener 400 millones más lo que pierdo, lo voy a reducir a la quinta parte. No quiere decir que la persona de menos recursos va a pagar más, porque va a haber un Estado que va a subsidiar a la empresa el pago de él, pero va a ser focalizado. Y para ese subsidio necesitamos la reforma del sistema previsional. Correcto. El ahorro en esa reforma puedo invertir Una parte en la ANDE. Exacto. Para que la ANDE obtenga recursos para las inversiones sin que eso implique paraguayos, todos van a tener que pagar más. Pero aparte hay algo que es, atendeme. Independientemente, vamos a sacar de la ecuación a la gente en vulnerabilidad a la cual vamos a subsidiar, porque tenemos que hacerlo. Sí. O sea, queda bien claro. Yo te hago una pregunta. Vos tenés una fábrica y por un golpe de shock de alta tensión se te rompe una máquina y el repuesto no está en Paraguay. Sí. No solo es el costo de reponer la máquina, sino de pedir y el lucro cesante en el tiempo. Te puedo asegurar que vale más la pena pagar más, porque el pagar más significa pagar menos que ese tipo de cosas que te pasan. O el heladero que se le corta 3 días en verano la luz y pierde 3 días de trabajo. Entonces, tenemos que empezar también a educar eso. O sea, cuando vos pretendés excelencia en un servicio, tiene que tener un costo acorde. Correcto. Pero protegiendo a los que tenemos que proteger. Exactamente. Pero no podemos proteger al 100%. No, perfecto. Doña Rosa y don Juan Sí. no tienen margen para mayor precio en la tarifa. Correcto. Esa industria que mencionás posiblemente sí tenga margen porque es más caro la pérdida por la máquina rota. César, me decías recién nuestros 3 motores de la economía: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario están funcionando bien, lo que le pone a Paraguay creciendo por arriba inclusive de su potencial, 4.5, 4.7, pero me decías, es techo, estamos creciendo bien, pero es más difícil seguir turbinando para arriba. El presidente Peña tiene un plan llamado Paraguay por 2. El objetivo de ese plan es que en 10 años, del 2025 al 2035, la economía paraguaya llegue a más o menos 90.000 millones de dólares de PIB anual para el año 2035. ¿Es factible o es quimérico? Siempre es factible, pero para eso tendrías que crecer al 7,5. Promedio interanual. Interanual. Entonces, para crecer al 7 y 7,5, ¿qué es lo que vas a hacer para que eso ocurra? Yo te decía al iniciar que estos números son piloto automático. Cierto. O sea, cualquiera que esté al mando económico sin generar una radicalización de nada, estos números, sin tener una sequía importante, sin tener una baja de los precios internacionales, se van a dar con relativa holgura. Pero ¿cuánto nos falta para el 7? Para el 7. Entonces, yo creo que ahí entran las reformas para poder tener ese espacio de inversión masiva pública que te permita el empujón, ¿verdad? Ok, perfecto. Hablando de reformas para generar ese empujón, sentado en esa silla, Carlos Carvalho, presidente del Banco Central, me decía, los paraguayos hemos aprendido a crecer, ahora tenemos que aprender a ser productivos. ¿Cómo podemos, con los mismos recursos de nuestra economía, producir más? Bueno, vamos a explicar un poquitito cómo fue el proceso de crecimiento, porque tuvimos 2 cosas que fueron muy positivas. La primera, el viento a favor, y la segunda, poner el barco en dirección que el viento a favor nos lleve. O sea, estuvimos muy bien en eso.
Nosotros tuvimos 3 hechos que son, si se quiere, hasta no planificados, que fueron el superciclo. Commodities. Sí, un superciclo brutal que duró mucho más del tiempo normal que duran los superciclos. El segundo hecho es que éramos un país con bajísima deuda, que se notaba en infraestructura eso, Sí. y debimos. Y está bien, porque necesitábamos deber. Okay. Pero nosotros pasamos del año 98, 99, del 8% del PIB, al 37, 38 del PIB de deuda. Entonces entró un aluvión de dólares de deuda, que eso se multiplicó en infraestructura, que hoy la ves y que existe, y Asunción está hermoso y el Paraguay tiene esa infraestructura. Pero cada 100, 200 millones de dólares, aparte de deuda puesto a obra, elevaba 1 o 2 puntos automático nuestro PIB. Y el tercer hecho es que la reforma del 2003 del gobierno económico de Borda permitió un pacto fiscal que fue muy atractivo, permitió una recaudación por ley de Lawfare mayor, y a la vez eso fue interesante para la región para invertir en Paraguay. Si a eso sumamos que empezamos un trabajo muy serio desde Hacienda y Banco Central en el camino de los bonos soberanos, y empezamos cada vez a poder deber más y a menor tasa, eso es lo que nos hizo crecer, ¿verdad? Pero ahora ninguna de esas 3 cosas existen, entonces hay que ser productivos. Para ser productivos tenemos que empezar a darle valor agregado a los productos. Para darle valor agregado tenemos que empezar que el campo deje en gran medida, aunque es muy bueno lo que hacemos, de exportar materia prima y empezar a darle valor a eso que tenemos, y eso es industria. Y para tener industria masiva, ¿cuál es el mayor insumo de la industria? La energía. Entonces tenemos que empezar a reformar como Estado para que cuando venga el invierno energético, que ya es una realidad, ese invierno energético lo vamos a tener que afrontar de 2 maneras. Importando, que va a ser un hecho, vamos a importar energía. Pero en el transcurso tenemos que ir generando generación y transmisión de calidad para que la industria encuentre una superficie fértil para poder instalarse. Pues solamente industrialmente vamos a poder duplicar lo que hoy tenemos. Correcto, correcto. Así que la mayor productividad pasa por valor agregado, industrias, pero la industria necesita energía. Sí. ¿Tenemos capital humano? Yo creo que sí. Y te voy a decir algo. Creo que muchas veces, y esto me doy cuenta viajando, yo atiendo bastante países del tamaño similar al nuestro, o sea, Ecuador, todo Centroamérica, República Dominicana, Trinidad y Tobago. Ahora estoy viendo 2 países del África, Congo, Brazzaville y Guinea Ecuatorial. Y que aunque no quieras creer, estos países del África son petroleros, por eso tienen rentas medias, al igual que nosotros. Pero cuando comparo el paraguayo, nosotros somos un gran país y con gran gente y tenemos talento humano. Yo creo que el capital humano al paraguayo, formándole un poquitito, generás muchísimo. Si nos pusiésemos las pilas, y muchas veces me hablan de educación. Cierto. Y yo hablo de educación ¿para qué? Si vamos, y con todo el respeto, a hacer una máquina de quitar psicólogos, yo quiero una educación de gente en trabajos electricistas de calidad, soldadores de calidad, ingenieros. O sea, quiero gente que pueda entrar rápido al mercado laboral, a la industria que se viene. Creo que a eso tenemos que apuntar como país. Perfecto. César, el crecimiento económico del cual estuviste hablando recién, con estos motores que mencionaste, los commodities por un lado, por otro lado teníamos margen para poder ingresar dólares vía deuda, la gestión del Banco Central y Economía con este tema de los bonos soberanos, etc. Todo ese crecimiento económico generó una movilización social ascendente positiva.
eso termina impactando en algo que es positivo en términos macro y que tiene que ver con el aumento del consumo interno. Si uno mira los números del Banco Central, el Banco Central dice, crecen las ventas en supermercados, crecen las ventas en farmacia, crece la venta en tiendas de artículos para el hogar y vestimenta. Electrodomésticos, automóviles, viajes al extranjero. Exactamente. Entonces uno dice, oh, perfecto, está habiendo un mayor poder adquisitivo y eso se traduce en un incremento del consumo interno. Ese incremento del consumo interno, sumado a otros factores, como por ejemplo mayor exportación de carne y menor stock de carne para el consumo interno, la finalización de los precios bajos en Clorinda, ese conjunto de factores termina generando el encarecimiento de la canasta de productos básicos de los hogares de los paraguayos. ¿Cómo se convierte crecimiento económico en progreso de bolsillo real? Partamos de una base. ¿Qué éxito que en el 2000 éramos 56% de pobres y hoy somos 16%? No sé cuántos países lograron eso. Correcto. Y nosotros lo logramos. ¿Qué éxito que tenemos una clase media súper ancha y con poder de compra? ¿Qué éxito? Muy pocos países lo lograron en el tiempo que nosotros lo logramos y con distintos gobiernos. Me acuerdo hace más de un año cuando hablábamos que yo te decía los éxitos de nuestra democracia. Estos son éxitos de nuestra democracia porque pasaron 7 gobiernos y con los 7 gobiernos se siguió el escalón por escalón. Qué éxito que esto logramos sin un super commodity. Nosotros no tenemos petróleo, no tenemos gas, no tenemos litio, no tenemos costa marítima. Y todo eso lo logramos, y lo digo con orgullo, vendiendo carne y soja. O sea, nosotros hicimos esto posible con no grandes turbinas, sino con pacto y orden. Entonces, hay un sector, y hablábamos de la informalidad, que todavía no ve eso. Y eso va a llevar, lastimosamente, y yo te lo puedo decir porque no soy político, mucho tiempo. Ese cordón umbilical de la madre alimentando al bebé dentro de la panza, que sería la macro de la micro, nos va a llevar tiempo, porque tenemos que generar la única misión social que quita la pobreza, que es el trabajo digno en blanco. Y para eso necesitamos tener, y volvemos a lo mismo, más industria, más comercio, que la gente que hoy trabaja al día pase a tener un salario, pague pensiones, tenga aguinaldo y cobre vacaciones. Y eso nos va a llevar tiempo. Y volvemos, tenemos que reformar para que entre más capital masivo en lo que somos atractivos para dar ese paso. Nos va a llevar bastante tiempo. Pero hay cosas que son muy importantes que la macro nos da y que tal vez no las sentimos porque las damos por sentadas. Nosotros no tenemos inflación. Nunca el paraguayo tuvo que salir corriendo al súper a comprar una trincha de pan temprano en la mañana haciendo cola porque a la tarde subía, o porque el combustible día a día cambiaba, o porque tenías que ir a consumir porque tus guaraníes no valían. Y eso es nuestra macroeconomía. O que cualquier paraguayo sepa cuánto vale el dólar y si quiere ir hoy y comprar dólares, compra libremente. Cosa que no pasa en la mayoría de los países. Y que nuestra moneda tenga 80 años y siga funcionando mejor que nadie. Entonces, esas cosas que tal vez no sentís porque las das por sentada, son valores fundamentales que en el barrio donde nos toca vivir, que es Latinoamérica, no están por sentadas. Y eso tenemos. Correctísimo. Coincido contigo, César, en los éxitos de nuestra democracia. Y también coincido contigo en que gracias a los paraguayos y al éxito que hemos tenido, respetando las reglas de la democracia y las reglas de la estabilidad económica, hoy no tenemos una inflación de 1.5 o 2% mensual como tienen los argentinos.
Pero eso no quiere decir que no haya un encarecimiento por los factores mencionados antes en el precio de la carne o en otros precios de la canasta y el salario mínimo o el salario promedio de los trabajadores formales, que no es el salario mínimo. En el IPS el salario promedio de los trabajadores formales es 4,6 millones. El promedio. Hay mucha gente que cobra. Pero estamos hablando del promedio. El promedio es más o menos 4,6 millones. $800. Salario promedio de los formales. Ese salario va quedando con mayor desfasaje respecto a cuánto se van encareciendo algunos productos. Entonces ahí se da esa dicotomía de una economía que crece 6,6% al año, lo cual macroeconómicamente es para aplaudir, y los trabajadores que por otro lado dicen, con 100.000 guaraníes ya no puedo comprar lo que antes compraba. Por eso te preguntaba acerca de, entiendo perfectamente que esto es un proceso, porque cuanto más empresas se instalen y más ofertas de trabajo haya, va a subir también el valor del mercado laboral paraguayo y del trabajador paraguayo. Exactamente, entendí perfectamente eso. César, estamos ante la evidente próxima renegociación del anexo C de Itaipú. Y al respecto se manejan dos opciones. La primera opción es que del presupuesto anual de la Itaipú se eliminen los gastos sociales y socioambientales, por lo tanto cae el precio de la tarifa y el beneficioso sería la ANDE, que tiene una energía a menor costo. La segunda opción es mantener los gastos sociales dentro del presupuesto de Itaipú, con lo cual el Estado recibiría eso que vos mencionabas al principio cuando decías, cuidado con creer que son ingresos regulares, aquellos no regulares. Pero el beneficio sería que eso fondea planes sociales del gobierno. ¿Cuál es tu posición respecto a qué nos conviene más? Voy a hacer un poco de historia y con ese poquitito de historia voy a responder tu pregunta. Los países tienen invitaciones al desarrollo. Y esas invitaciones al desarrollo, hay países que lo han entendido y agarrado. Europa con el Plan Marshall, Kissinger con Nixon en China, Chile con los Chicago Boys, que es mi máxima inspiración, y nosotros tuvimos y lo dejamos pasar. Nosotros tuvimos Itaipú, que metió $40.000 millones al presupuesto paraguayo, y nosotros gastamos en salarios, en algunas obras. La prueba más empírica es cuando Lugo logra triplicar la tarifa, en vez de nosotros hacer un fondo soberano nacional, que ahí vaya esa diferencia para tener la transmisión, para tener la distribución, que eso hubiese generado muchísimo más. ¿Qué hicimos? Gastamos en royalties. Entonces, desde mi punto de vista, debe ser lo más barata posible la tarifa, porque tenemos que dejar de pensar la energía como renta y cambiar el chip a la energía por desarrollo. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que cuando éramos un país que iniciaba Itaipú, nosotros usábamos muy poca energía. Entonces tenía sentido cobrar lo más alto posible para que nos ingrese más dinero. Hoy nosotros no tenemos más eso y vamos a consumir toda nuestra energía. Entonces nos conviene luego que sea más barata. Y por otro lado, tenemos que entender que los ingresos extraordinarios no deben pensarse como ingresos corrientes, sino que los ingresos extraordinarios deberían servir para hacer cosas extraordinarias, como infraestructura masiva de calidad. Entonces yo estoy en contra de pensar en renta. Quiero que sea baja la tarifa, que la ANDE gane con una tarifa más baja y que la ANDE tenga tarifa y que la ANDE sea esa joya de la corona. Ok. Ahora, ¿sabes qué me preocupa? Me preocupa que con un plan fallido de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones y que terminó con la salida de Carlos Fernández Valdovinos, no se obtuvo el ahorro que se pretendía obtener. Al mismo tiempo, el Estado tiene
planes de crecimiento en infraestructura sanitaria, planes de hambre cero, que tiene que ver con educación, que son inversiones sociales. Me preocupa la financiación de eso ante la finalización de esos fondos sociales que el Estado le venía muy bien para financiar eso. Bueno, hay una frase de Winston Churchill que me gusta muchísimo. El precio de la grandeza es la responsabilidad. Entonces, ¿vamos a ser grandes? Vamos a ser responsables. Nosotros tenemos un presupuesto. Qué interesante eso. El precio de la grandeza es la responsabilidad. Vamos a ser grandes, empecemos siendo responsables. Entonces, nosotros tenemos un presupuesto de una bajísima calidad del gasto. Yo te puedo asegurar que si nos ponemos las pilas en ese presupuesto, cortando lo que hay que cortar, da para pitibó, hambre cero y un montón de cosas más. Hay que hacerlo. Mira, uno no escapa al destino inminente. La pregunta es si vamos a prevenir o vamos a curar. Pero que vamos a tener que hacer, vamos a tener que hacer. No hay muchas salidas. O hacemos lo que te estoy diciendo o subimos los impuestos para cubrir el despilfarro. Exacto. O sea, acá hay dos caminos y el que te diga otra cosa no existe. Porque el proceso de crecimiento, pasar al 7, duplicar el PIB, todo eso es posible. Pero va a llevar tiempo. Llegar acá nos llevó 25 años. Exacto. O sea, los países tienen sus procesos y 25 años para un país es 3 meses para una persona. Entonces, tenemos que entender eso. Entonces, hay que hacer lo que hay que hacer. Qué interesante, César. Me parece súper interesante. Y también me parece interesante, bueno, te voy a preguntar a vos, justamente. Sí. ¿Cómo calificarías, en una escala de 1 al 10, la gestión del presidente Santiago Peña, que está a un mes de cumplir 3 años? A mí hay algo que me gusta mucho de él y realmente a mí me gusta que él sea el presidente del Paraguay, que es que él está generando puentes que tal vez no se va a ver en su gobierno, pero él está generando puentes de gema escondida al mundo, porque nosotros tenemos que entender que un país se diseña, que tiene que haber un diseño, y el diseño que nosotros pretendemos ser es que venga la inversión. Nadie va a apostar en vos si no te conoce, y para que te conozcan tenés que tener interlocutores válidos, y él es un súper interlocutor, porque yo lo viví en primera persona eso, lo vi, viajando al mundo a hacer descubrir Paraguay, donde nosotros tenemos que dejar de ser ese país que tenemos potencialidades a pasar a tener realidades. Y eso solo va a venir con el gran capital. Y ese es un trabajo fantástico y que, así como muchas reformas que empezó el ingeniero Guasmosi, un gran presidente, hoy las vemos, yo creo que va a llegar el momento que le vamos a reconocer muchísimo al presidente Peña esto que él está haciendo. Yo le doy una nota muy positiva, te diría 8, porque el 10 es muy difícil, pero te diría 8, me parece un muy buen presidente. Y vos tenés que entender, y los paraguayos tenemos que entender, que en Paraguay no hay la supermayoría, ni siquiera dentro del partido de gobierno. Nadie tiene todo, todos tienen un pequeño pedacito, algunos más grandes, otros más chicos, y con eso hay que consensuar y jugar. Y la clase política paraguaya, que tiene 40 años de democracia, de a poco va a ir dando esa madurez que se necesita para todas estas reformas que ya hay que hacer. Y creo que tenemos un presidente de alta calidad. César, vamos a ir a una pausa, vamos a tomar un poco de gonguana mientras descansamos un minuto. Te hago una pregunta, te pido que me alcances eso. Gracias, César. Te hago una pregunta y respondémela luego de la pausa. La pregunta es, ¿en qué cambiaste de opinión? Porque antes pensabas, esto va para acá, y después dijiste, en realidad me di cuenta que esto va para acá. Perfecto. Respondeme eso luego de la pausa. Vamos a hacer una pausa, pero antes déjame que te mencione
un aviso que tiene que ver con nuestros amigos del Banco GNB. Con Banco GNB viví momentos que te dan más ahora con cada compra que realices con tus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Sumás cupones para participar por increíbles premios, autos 0 kilómetros, viajes. Vas al súper, sumás. Salís a comer, sumás. Comprás ropa, también sumás. Mientras más uses tu tarjeta, más oportunidades tenés de ganar. Comprá con tus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard o solicita la tuya hoy y viví momentos que te dan más. Conoce más en www.bancognb.com.py. Hacemos una pausa. Dentro de un minuto regresamos y continuamos esta súper interesantísima conversación con el economista César Adario. Con Banco GNB viví momentos que te dan más. Con cada compra que realices, tus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard suman cupones para participar por premios increíbles. Mientras más usas tu tarjeta, más oportunidades tenés de ganar. Compra con tus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard y viví momentos que te dan más. De regreso, César, contame, ¿en qué has cambiado de opinión? Vos sabés que yo creí que la globalización no iba a tener ateos, porque cuando vos estudiás el progreso del mundo y la salida de gente de la pobreza al consumo, y no solamente en Occidente, sino cuando vas más allá, incluso en el África, la globalización es el factor y el comercio intramundial que quitó eso, y pensé que nunca iba a haber detractores, y existe, y veo que el país que más se benefició de la globalización, que es Estados Unidos, te pone tarifas, que no estoy de acuerdo, y empieza a sesgar eso, y me impresionó, pensé que eso nunca iba a cambiar. Sin embargo, ha cambiado. O sea, no ha cambiado, porque el comercio en el mundo sigue creciendo, pero sí hay como... Vientos en contra. Vientos en contra, y eso es algo que me sorprende muchísimo. ¿Quién sos? Yo soy un paraguayo que tuvo la suerte de poder salir al mundo y demostrar el talento paraguayo. Soy un hombre que ama a mi hijo inmensamente. ¿Se llama? César, como yo. César. Nosotros, mi papá se llama César, yo me llamo César, mi hijo se llama César. Tercero. Amo a mi madre, a mi familia, a mis amigos. Extraño mucho a mi papá, que falleció. Creo que soy un buen tipo, con muchos errores, muchísimos. Algunos subsanados, otros que persisten, pero creo que soy un buen tipo. ¿Años viviendo fuera del país? 29. Casi 3 décadas. Sí. Nombres de papá y de mamá. Ya me contaste de papá, César como vos y como César III. Bueno, sí. Ana María Soljancic. Ana María. Sí. ¿Qué valores te dejaron César y Ana María? Vos sabés que eso te dije la otra vez y reafirmo. O sea, mi papá me enseñó a pensar. O sea, se dedicaba a que yo analice. O sea, que no me quede solamente con algo. Y leer el diario, en mi época, después de mi papá, era fantástico porque él subrayaba y te ponía cosas hasta simpáticas. Esto es bola, esto es interesante leer. Entonces yo agarraba el diario después de mi papá y era un lujo, pues estaba subrayado, era fantástico leer el diario después de mi papá. Y mi mamá me enseñó los valores de la iglesia, el creer en Dios, en creer en una fuerza superior, en seguir esos preceptos para ser mejor. Y los dos, sobre todas las cosas, me enseñaron que el mayor éxito y felicidad de una persona es ser buena gente. ¿Existe Dios? Sin lugar a dudas. Esto no es todo. Es demasiado poco. Y qué lindo creer
en que Dios está, que Dios vive contigo, que en los momentos felices agradeces y en los momentos duros te aferras. Soy un convencido. Aprendí a disfrutar la misa, aprendí a ser un católico, no te digo practicante al 100%, pero me gusta el ritualismo, me gusta oír la palabra. Yo creo en la religión como conducto a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Hace poco mi hijo se recibió, estuve con él. ¿Terminó la universidad? Terminó la universidad y me sentí muy, muy alegre. No toda la vida es fácil, no toda la vida a uno le sale fácil cumplir con los objetivos de tu hijo. Y tuve momentos que no fue tan fácil lograr y me sentí orgulloso por él y me sentí muy orgulloso. O sea, fue una mezcla, orgulloso que como papá, ahí estuve. Ese momento se llama felicidad. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Creo que es de lo más genuino. Yo le decía al terminar, le decía, yo no sé cuándo fui más feliz, si hoy o cuándo naciste. Tengo ese 6-7 y de verdad una alegría inmensa. Primer gran éxito de su vida y va a tener muchos más, pero eso me llenó de felicidad y estamos toda la familia. Placenterazo, César, conversar contigo. Qué gustazo de verdad conversar contigo. Un lujo para líderes tenerte aquí. Te agradezco muchísimo y yo me siento honrado de que vos me des este espacio. Gracias, César. Cuando vuelvas, vamos a estar de nuevo. Un abrazo, Federico. Igualmente, César. Gracias. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.